Si nosotros analizamos este diagrama de torta, vemos que las aplicaciones de Internet de las cosas, es decir, conectar las cosas a Internet, es amplísimo. Hemos visto ejemplos de mejoras en la producción, con respecto al tráfico en las ciudades inteligentes, el manejo de la energía, adecuando el consumo de acuerdo, la generación de acuerdo con el consumo y las características en cuanto a hora y día de la semana, mejorando la eficiencia del sistema eléctrico, en el retailing, en la parte logística, pero fundamentalmente el futuro de Internet de las cosas va a estar concentrado en la vida cotidiana. Vamos a ver que ya han aparecido aplicaciones de Internet de las cosas para dispositivos que uno se coloca en el cuerpo, ya sea en forma directa o en forma indirecta, por ejemplo, con trajes o con vestimenta que transmite información de, por ejemplo, la presión sanguínea en las extremidades inferiores, sin tener que ponernos sensores visibles, sino que se hace directamente con ese traje preparado con los transductores puestos sobre la cara interna de la vestimenta. Entonces, realmente en la vida cotidiana vamos a ver los grandes efectos de la evolución de Internet de las cosas. Y paulatinamente todo esto está actuando sin que nosotros nos demos cuenta. Ha sido una evolución gradual. Ya es habitual que los automóviles tengan una manifestación de Internet de las cosas, que es la conexión de nuestro teléfono celular Bluetooth. Es habitual que los automóviles se conecten con nuestro teléfono para poder acceder a Google Maps sin tener que gastar en un GPS interno al automóvil, sino que está sincronizado con el de nuestro teléfono celular. Y desde esos temas de la vida cotidiana, o que cuando llegamos a casa nos conectamos con el Bluetooth, a través de Bluetooth con nuestro equipo de audio, de manera que los mensajes salgan directamente por el equipo de audio, si así lo programamos. Con lo cual, nuestra vida se ha ido paulatinamente modificada con innovaciones que nos ha traído la tecnología y que se han introducido en nuestra vida de a poco, sin grandes sobresaltos. ¿Cómo es que se implementa entonces Internet de las cosas? A través de conectividad. Conectividad fundamentalmente inalámbrica. El único punto de conexión física por ahora es la llegada de coaxil o la fibra óptica hasta nuestra casa a través de Wi-Fi. Y a partir de ahí el mundo es inalámbrico. Pero también eso paulatinamente va a ir desapareciendo con la introducción de nuevas tecnologías de conectividad, como por ejemplo podría ser 5G. 5G nos va a permitir trabajar con una tasa de transferencia altísima sin necesidad de cables, lo cual es una ventaja y una desventaja porque nos evitamos el costo, se lo evitan las empresas proveedoras del servicio, del costo del cableado para llegar hasta nuestro hogar. El cableado cada vez es más sofisticado, cada vez está llegando con fibra óptica más cerca de nuestra casa, ya está entrando en muchos proveedores, en varios proveedores de Internet adentro de la casa, con lo cual se provee características mínimas, básicas,
de 100 megabits por segundo en conexión simétrica, es decir, 100 megabits de bajada y 100 megabits de subida, y esa es una conexión estándar, un poco más cara que ADSL, con la tranquilidad que nos da la fibra óptica, que no tiene degradación de contactos como pasa con el sistema cableado, que con el clima húmedo de Buenos Aires o de la costa argentina se degrada, introduciendo pérdidas en la comunicación. Entonces vamos a hablar ahora de las distintas formas de conectividad. Algunas de ellas son seguramente conocidas por ustedes y esperamos que haya algunas otras que les aparezcan por primera vez. Vamos a hablar de LoRa, GPRS, LTE, que me imagino que estas dos siglas son desconocidas para ustedes. Y vamos a hablar de Wi-Fi, que esa es conocida por todos nosotros, de Zigbee, que será conocida por algunos, y de Bluetooth, que también es conocida por absolutamente todos nosotros. Vamos a empezar del final hacia el principio. GPRS LTE. De esta división, las dos primeras corresponden a formas de comunicación de gran distancia, larga distancia. A ver, ¿qué imaginan ustedes que pueden llegar a alcanzar en cuanto a rango de distancia, trabajando con un equipo con dos pilas convencionales, es decir, dos pilas AA tradicionales, es decir, dos pilas de radio? ¿Cuántos kilómetros se le ocurre a ustedes? ¿Tienen una cifra que les parezca a ustedes que puedo llegar a alcanzar en metros o kilómetros en un sistema que solamente trabajando con dos pilitas comunes? Díganme alguna distancia. ¿No se animan? Están tímidos, Marce. Es el momento en el cual temo que, aparte de Instagram y de WhatsApp, se haya caído también Zoom. A ver. Fernando. Sí. Un orden de distancia que yo puedo llegar a alcanzar con dos pilitas comunes. 100 metros, 1 kilómetro. Y con dos pilas AA, no sé, 1 kilómetro, me parece. ¿Y cada cuánto tendría que cambiar las pilas? ¿Cada cuánto tiempo o distancia? Sí, ¿cada cuánto tiempo? ¿Una vez por día? ¿Una vez por semana? ¿Una vez por mes? Una vez por mes. Bueno. Con las dos tecnologías que nosotros estamos marcando, con LoRa y con GPRS LTE, gracias Fernando, con esas dos formas de conectividad que son casi seguramente desconocidas por ustedes, podemos llegar a pensar en rangos de 10 kilómetros a campo abierto y típicamente 3 kilómetros en una ciudad con edificios. Y las pilas
se pueden llegar a cambiar cada 5 años. Entonces, estos datos, por eso hacemos hincapié en estos datos, que son realmente novedosos, son fuera de nuestra idea principal de cotidiana. Lo cual nos lleva a nosotros a decir, acá se está usando alguna tecnología distinta a las que conocemos habitualmente. Y efectivamente, es así. Empecemos con GPRS-LTE. Este es el análisis de la historia de la telefonía celular. Se arrancó con un sistema analógico muy básico y con muchas pruebas y error, comenzando los primeros intentos con una antena en el centro de la ciudad y que toda la ciudad se conectaba con esa antena, lo cual era bastante complicado porque cada usuario que se iba incorporando iba disminuyendo la prestación a los demás, mientras que la tecnología llevó a movernos a lo que se llamó la tecnología celular. Celular en el sentido de células. Entonces yo tendré una antena en el barrio de Coglan, otra antena en el barrio de Belgrano, otra antena en Villa Urquiza, y cada antena trabaja en frecuencias ligeramente distintas, de manera que no se interfieran. De manera que esas frecuencias se pueden llegar a utilizar nuevamente, por ejemplo, en Avellaneda, por ejemplo, en San Isidro, por ejemplo, en Morón. Es decir, que nos permite repetir las frecuencias en una forma de célula, por eso se llama telefonía celular. El rango de esas células es relativamente pequeño, de 1 kilómetro. No nos confundamos este 1 kilómetro con lo que estábamos diciendo antes, que el alcance era de esas formas de 10 kilómetros. Es otra cosa. Ahora nos concentramos en telefonía, historia de la telefonía. Nos permite entonces esta comunicación celular, reutilizar la frecuencia y asignarle a cada usuario una conexión. Y lo interesante, y lo novedoso, y lo complejo, fue que cuando, como se llama telefonía móvil, cuando el usuario se mueve y cambia de ubicación, pasa de una celda, de estar conectado a una celda, a otra. Y ese cambio se hace en forma totalmente transparente para el usuario. El usuario no se da cuenta de que está cambiando de celda. Existen puntos ciegos en los cuales no hay cobertura, lo cual no debería ser así, pero es así. En lugares céntricos de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo en el barrio de Belgrano, hay lugares en los cuales, por ejemplo, algunas empresas no tienen prácticamente cobertura. No debería ser. Se elaboró todo un sistema de manera que cuando el usuario se va moviendo, se va cambiando de celda y de frecuencia sin que el usuario se dé cuenta. En el año 90 aproximadamente apareció la telefonía celular digital, con lo cual en el mismo ancho de banda que se ponía, ancho de banda medido en hertz, es decir, acá nosotros vamos a usar ancho de banda para el concepto de teoría de circuitos de ancho de banda, y vamos a hablar de tasa de transferencia para hablar de bits por segundo. No vamos a caer en la publicidad de que la empresa de Internet nos da un ancho de banda de 100 megabits por segundo. Eso es tasa de transferencia. Ancho de banda se mide en hertz.
En el ancho de banda, en el cual entraba una comunicación de telefonía analógica, con la incorporación de 2G, comenzó a utilizarse tecnología digital en la cual la voz humana o el ruido o lo que fuera se convierten a bits en el teléfono y se envían a nivel de bits. A diferencia de la analógica, que todo el protocolo de comunicación era con modulación analógica. Se permitió entonces en ese ancho de banda incorporar entre 5 y 10 comunicaciones en lo que antes era una sola. Fue avanzando la tecnología. En el año 2003 apareció 3G, fundamentalmente multimedia. Y en 4G apareció en el mundo en el año 2009, que con nosotros apareció bastante después, apareció más o menos en el 2012 en nuestro país, en el cual ya el teléfono pasó a ser una computadora. Uno puede navegar perfectamente en el teléfono en internet, puede enviar a imprimir en la impresora de nuestra casa desde el teléfono. Fue un cambio importante. Y 5G es una tecnología que ya lleva un par de años desarrollada en el mundo y en nuestro país todavía está en fase pre-experimental, porque requiere una gran inversión. ¿Por qué? 5G tiene varias características distintivas de 4G. 4G es lo que creo que la mayoría de nosotros tienen en nuestros teléfonos celulares. 5G permite, por empezar, tasas de transferencia mucho mayores. Podríamos hablar de alrededor de 5 gigabits por segundo. Con lo cual, si tenemos 5 gigabits por segundo, la llegada de fibra óptica a nuestra casa ya es innecesaria. Alcanzaría con poner en nuestra casa un router 5G. Pero tiene otra ventaja notable y de la cual en general no se habla. Se habla mucho de la tasa de transferencia, pero no se habla de la latencia. Nosotros hemos hablado de latencia cuando hablábamos de interrupciones y decíamos que esa latencia estaba dada por el tiempo de respuesta entre el pedido de interrupción y la llegada de la respuesta a la interrupción. Entonces, 5G disminuye dramáticamente el periodo de latencia, el tiempo de latencia, frente a 4G. Significa eso que la respuesta a un pedido que nosotros hagamos desde nuestro móvil llega en un lapso muchísimo menor. Al punto que con 5G se puede pensar en en automóviles autónomos sin riesgo de colisión, porque yo voy a tener una idea exacta de dónde se encuentra el automóvil más próximo que yo tenga. Así que mi vehículo va a saber en forma directa, sin tener que verlo físicamente, sino que a través de la conectividad, puedo llegar a saber que tengo un vehículo que me va a pasar o un vehículo que está en la calle transversal, con lo cual nos cambia el mundo. Se necesita una frecuencia de trabajo para 5G mucho mayor. Vamos a ver que
hay una frecuencia de quiebre en el cual el comportamiento de las ondas electromagnéticas es totalmente distinto. Esa frecuencia es 1 GHz. Por debajo de 1 GHz, las ondas electromagnéticas penetran perfectamente las paredes, pueden llegar a subsuelos. Por esa razón, podemos llegar a tener telefonía celular en el subte, aquellas empresas que no tienen convenio con el sistema de subtes de, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay una empresa que tiene un convenio con Subterráneos de Buenos Aires que le permitió instalar antenas y equipos en los túneles, con lo cual los usuarios de esa empresa tienen conexión garantizada. Ahora, los de otras empresas tienen conectividad también porque las ondas electromagnéticas de frecuencias inferiores a 1 GHz penetran y llegan hasta los subterráneos. Por encima de 1 GHz, la cosa se complica un poco. A medida que aumentamos la frecuencia, tenemos paredes que nos bloquean, el hierro de las construcciones bloquea también en forma importante, y el alcance disminuye también en forma importante. Por lo tanto, para 5G, en lugar de tener una antena que atienda todo un barrio, se van a necesitar antenas cada 2 o 3 cuadras. Antenas más chicas, con características distintas, porque la frecuencia de trabajo para poder llegar a esa tasa de transferencia y a esa latencia son mucho más altas, y eso requiere, al ser mucho más altas, se atenúan mucho más en distancias mucho menores, el alcance es mucho menor, por lo tanto tenemos que poner antenas próximas, es decir, antenas separadas 300, 400 metros. Y el problema que aparece aquí entonces es la inversión que se necesita hacer para disponer en una ciudad antenas cada 300, 400 metros. Entonces, 5G requiere una inversión muy importante que pareciera que por el momento no están dispuestas a iniciar las empresas que están haciendo experiencias de 5G en nuestro país, pero a nivel de experiencias. No se ha asignado todavía la zona del espectro electromagnético que Argentina le va a asignar a 5G. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me van siguiendo? ¿Me están escuchando? Mi profe, va todo bien. Sí, todo bien. Sí, todo bien. Entonces, GPRS fue un intento que apareció con 2G, que fue la primera vez que pudimos enviar mensajes de texto con 2G en los teléfonos que tenían teclados físicos, es decir, teclados con teclitas físicas, y que cada tecla tenía típicamente 3 letras asignadas, de manera que uno, para escribir un mensaje de texto, tenía que mantener apretada una tecla para llegar a la tecla que uno quería. Con lo cual, a mí me pasó hace un tiempo que estaba en un hospital de noche, que me había tocado el turno para hacerme una resonancia magnética a las 10 de la noche, y entró delante mío un paciente en emergencia para hacerse la resonancia, y una señora que estaba acompañándolo me pidió si le podía enviar un mensaje de texto a la familia, y me dio un teléfono de los viejos. Y realmente, volver para atrás
resulta muy complicado. El mensaje de texto era complejo porque uno tenía que estar mucho tiempo esperando que llegase la letra que uno quería. Entonces, pero ahí apareció la vinculación del teléfono celular para el mensaje de texto a través de o bien un protocolo X25 o bien a través de redes IP. Con lo cual fue una novedad. Había un punto en el cual se comunicaba la red de telefonía celular con la red de internet. Fue todo un logro. Me acuerdo que en las conexiones aquellas uno tenía que acceder a la dirección que tenía ese nodo de conexión de internet con la red de telefonía celular para poder enviar desde un aparato no telefónico, es decir, desde un equipo que diseñábamos nosotros, enviar mensajes de texto. Uno tenía que tener esa dirección y que no aparecía publicitada porque al principio era muy poco usado. Entonces uno tenía que acceder a algún exalumno, algún contacto que uno tenía en la empresa de telefonía celular para que le dijeran cuál era la sigla. Por ejemplo, conexión.movistar.com.ar, por decir un caso genérico. Entonces, esa conexión era un secreto guardado, no en forma voluntaria, sino por falta de difusión. Entonces era bastante complicado. Pero fueron los primeros pasitos dentro de lo que fue llevar la electrónica digital cotidiana a Internet para poder enviar en forma inalámbrica datos. Eso existió desde fines de la década del 90. Es decir, hace 20 años que podemos enviar datos, letras, es decir, no pensemos en gráficos, sino que se usaba para enviar letras. Por ejemplo, rompieron la ventana trasera de la casa. Empezaron a proliferar alarmas que enviaban mensajes de texto para avisar eventos, contingencias en una casa. Apareció el concepto de la tarjeta SIM con la idea de que el teléfono fuera difícilmente robable porque tenían que ponerle otra tarjeta SIM y luego lo que se hicieron fue que la tarjeta SIM uno la compra en el subte en cualquier lado, con lo cual la idea de que el teléfono fuera difícilmente robable ya ahí desapareció, pero amaneció muerta la idea. Tenemos entonces la aparición de la identificación de un usuario a través de una tarjetita que tiene un número de identificación que el proveedor del servicio asocia con nuestro número de teléfono. Entonces, la tarjeta SIM tiene internamente un número de identificación que es inalterable y que a través de una tabla el proveedor de nuestro servicio de telefonía celular lo asocia con nuestro número de teléfono. Lo mismo pasaría si yo quiero asignarle la transmisión de datos a un equipo electrónico diseñado por nosotros. Entonces, eso nos permitió a la tarjeta SIM identificar al usuario de una manera muy fácil. De la tarjeta SIM, hay varios tipos de tarjetas SIM, desde la SIM histórica, que era bastante grandota, la micro SIM y la nano SIM, que es la que se utiliza hoy en día en la mayor parte de los teléfonos, que es un cuadradito pequeñito, y que normalmente cuando la compramos nos viene con adaptadores para poder utilizarla como en teléfonos con micro SIM o con SIM. Entonces, es un troquel que uno va recortando de acuerdo al tipo de teléfono que tenga. Entonces, en la tarjetita que nos da el usuario, el proveedor, perdón, conviene no tirarla porque ahí está el adaptador que en algún caso a mí me ha tocado que porque mi teléfono se dañó, por ejemplo, tener que migrar a un teléfono anterior y tener el adaptador que me permitía insertar mi
mi nano SIM en el adaptador del micro SIM. Se supone entonces que a través de esta identificación de la tarjeta SIM, mi teléfono con esa tarjeta SIM es único en el mundo. Existen entonces módems. ¿Recuerdan ustedes que el concepto de módem apareció con la comunicación telefónica? Que teníamos el módem telefónico que fue el primero, pero dijimos de que no era el único. Entonces también en las comunicaciones de datos de aquella época que se llaman GPRS, tienen un significado la sigla de Global Protocol. Uno lo puede utilizar con el concepto de módem. Entonces, ese módem nos permite, en primer lugar, enviar comandos similares a los que uno utilizaría en un teléfono, en un módem telefónico, para programar y ejecutar la transmisión de datos utilizando ya nuestra placa diseñada, por ejemplo, para una alarma. Le colocamos un módem de telefonía celular, un módem GPRS, que me empiece a enviar datos de la ubicación, de la temperatura que tenga dentro del recinto, por medio de comandos AT. Por ejemplo, envío un comando AT más SIMI, se escribe así tal cual como estamos diciendo nosotros, y me contesta enviándome lo que aparece en rojo, que es la identificación de la tarjeta SIM, el número IMSI de la tarjeta SIM. Y con un OK, que eso siempre, esto lo está enviando respondiendo el módem, es decir, la plaquetita que nosotros estamos utilizando para recibir datos, normalmente en forma serie, y enviar comunicación celular de datos. Y así tengo un montón de comandos que puedo llegar a enviar para saber en qué banda está trabajando el módulo, porque hay varias bandas posibles de comunicación de telefonía celular, AT más WMBS, con el signo de interrogación. Esto se escribe así tal cual como lo estoy poniendo yo aquí, con el signo de interrogación. Entonces me contesta diciendo que está trabajando en la banda doble 850 a 1900 MHz. Fíjense, 850 MHz es sub-gigahertz, con lo cual me da garantías de penetrabilidad en edificios. Y yo puedo, por ejemplo, determinar qué operadoras tengo en la zona que estoy trabajando. Y acá aparece cosas, fíjense, que esto no es prehistórico, pero me aparecen todavía algunas celdas que dicen Unifón y alguna celda que dice CTI móvil. Esto está capturado de pantalla, no está escrito, capturado de pantalla. Bueno, en algunos casos los proveedores han mantenido equipos desde hace mucho tiempo. Hay lugares en la Argentina a los cuales no llegó 4G. Yo este verano, por ejemplo, estuve en San Rafael, en Mendoza, de vacaciones, y no tenía comunicación 4G. En algunas zonas, en la zona en la cual yo estaba de San Rafael. Bueno, puedo llevar a discar, ATD es Attention Dial, y acá pongo el número de teléfono que quiero discar, punto y coma, y disca como si fuera un teléfono común. O puedo hacer también la misma comunicación sin poner el punto y coma, y se establece una comunicación de datos. Y puedo enviar, a partir de ahí, mensajes de datos al mismo número. Entonces le mando el comando AT, fíjense que mayúscula y minúscula es indistinto aquí, más CMGS a este número, y ahí me aparece el simbolito de mayor, indicándome que está abierta la posibilidad de enviar un mensaje de texto.
Entonces escribo yo desde mi computadora o desde el equipo, hola, estoy probando, y cuando quiero terminar y enviar efectivamente el mensaje que fue guardado en un buffer, tengo que enviarle control Z, oprimir simultáneamente la tecla control y la tecla Z, y luego apretar enter. Y con lo cual, cuando me dice que se recibió, que se produjo la transmisión, me aparece un OK. Y se terminó la posibilidad de editar. Bien. Entonces, con esto decimos, puedo yo enviar de manera simple con un módem de comunicación digital en telefonía celular económico datos. Y es muy económico la conexión porque se paga por byte que se envíe. Es decir, no es como un mensaje de texto que ya fuera un mensaje de texto hasta hace unos años, ya fuera una letra o fueran 140 letras, costaba lo mismo, sino que se costea por byte y a valores que son de centavos de peso por byte. Es decir, que el costo es insignificante. Y esto abrió un campo novedoso, como por ejemplo, poder enviar desde un camión la ubicación del camión a través de comunicación GPRS. Entonces tengo un GPS en el camión, lo leo desde mi microcontrolador y los datos de posición los envío a un módulo GPRS, a un módem GPRS, y eso se envía a una central que sabe que el camión se está moviendo por la ruta 9 con destino a San Nicolás, próximo a San Nicolás, y también puedo determinar la velocidad. Entonces, esto abrió un campo de acción notable. Esto tiene 20 años. ¿Por qué? Bueno, porque me permite primero saber dónde está el camión, de manera que aumenta la seguridad. En caso de robo se podía hacer el seguimiento del camión, y también de la velocidad a la cual se movía el vehículo, el camión. ¿Por qué? Si un auto, en lugar de ir a 80 kilómetros, va a 110 kilómetros por hora, está bien. Se supone que es la velocidad permitida, está funcionando normalmente. Un camión está pensado para moverse a 80, 90 kilómetros máximo. Entonces, si un conductor lo llevaba a 120 kilómetros por hora para ganar camino y después dormirse una siesta, el camión a esa velocidad se deteriora rápidamente. Por lo cual, se le empezaron a colocar equipos para poder hacer el seguimiento de velocidad y detectar situaciones de que un conductor se puso a dormir cuando tenía que manejar, y de esa manera se abrió un campo de seguimiento. Se llama ABL esto. Es decir, detección del movimiento de vehículos. Además, se logró transmitir datos en tiempo real. Por ejemplo, el consumo de combustible, midiendo lo que entraba en los inyectores del motor de camión. ¿Por qué? Porque existía un viejo negocio entre empleados infieles de estaciones de servicio y empleados infieles de las compañías de transporte. Entonces, yo cargaba, por ejemplo, 80 litros de gasoil en una estación de servicio, me hacía una factura por 100 litros, que era la que yo llevaba a la empresa de transporte, y me cobraba 90 litros en la práctica, con lo cual el conductor infiel se ganaba 10 litros de combustible
y el vendedor de la estación de servicio infiel se ganaba 10 litros de combustible. Cuando se empezó a colocar, una empresa argentina empezó a colocar el sistema de medición de consumo de combustible, midiéndolo directamente en la entrada, y con características de inviolabilidad, en la entrada de los inyectores del motor, ya no se pudo decir que consumí 100 litros de combustible, sino que se supo que consumí 80 litros. Con lo cual se cortó el negocio. El día, y lo que voy a decir es cierto, digamos, es comprobable. El día que una empresa de transportes muy importante impuso en todos sus vehículos este sistema, hubo conductores que renunciaron simplemente por imponer este sistema de control. Es decir, era gente que vivía de ese extra que cobraba con el combustible. Y la empresa es una empresa muy importante que tiene una enorme cantidad de vehículos de transporte. En el término de un mes, con lo que se empezaron a ahorrar de consumo de combustible, en un mes se compraban un nuevo camión. Entonces, fíjense ustedes la magnitud del desfalco que había. Un nuevo camión debe costar millones de pesos, es decir, que con el ahorro de combustible se compraban un camión nuevo por mes. Bueno, todo esto fue con el mundo nuevo que apareció con la introducción de las comunicaciones digitales, aprovechando, y esa fue la idea novedosa, aprovechando la telefonía celular. De hecho, es un pedacito colateral de la telefonía celular, en el cual aquí no hay garantías de latencia, se transmite cuando se puede, se cobra poquito porque se transmite cuando se puede, no tengo respuesta garantizada en corto plazo, pero el objetivo se consigue, porque si yo transmito la posición ahora o dentro de 2 segundos, no es significativo el cambio, no es mucho lo que se pierde. Se incorporó algo novedoso. Claro, todo tiene, programarlo es fácil, manejarlo es fácil, que es por comandos AT propios de este módem, como si se tratara de un módem telefónico. No hay grandes inconvenientes. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tiene? El problema es el consumo. Si lo tengo en un automóvil para detectar si lo robaron, o lo tengo en un camión para hacer el seguimiento del movimiento, lo alimento con la batería del vehículo, no hay problema. Ahora, si yo lo tengo que alimentar con un par de pilas, debido al consumo del módem, porque no era el objetivo de que fuera demasiado económico en el consumo de energía, puedo llegar a tener problemas de duración de la vida útil de las baterías. Entonces tendría que, por ejemplo, recargarlo todos los días el equipo. Es decir, si yo hago un sistema de estas características para tomar el estado de los medidores de gas o de luz o de agua, y lo estoy transmitiendo en tiempo real al sistema central, de manera que en tiempo real me digan, che, este dato que tomaste no puede ser porque no pudo haber consumido tanto, o no puede ser que este mes haya consumido menos que el mes pasado, porque me equivoqué al transponer las cifras, al escribir las cifras. Entonces, esta comunicación en tiempo real me implicaría de que tengo que cargar las baterías todos los días. Lo que vamos a ver nosotros, las nuevas tecnologías, que es a donde queremos apuntar, nos permiten trabajar durando las baterías años, a diferencia de baterías que duraban un día. Hemos hablado entonces del uso de telefonía celular para transmitir datos. Dijimos que se puede usar, pero tenía la restricción de
el alto consumo, con lo cual había poca autonomía para el uso del sistema. También la tasa de transferencia de datos era baja, porque estaba pensada para enviar el equivalente de mensaje de texto. No me preocupaba enviar grandes volúmenes de datos. Aparece entonces con 4G, de la misma manera que GPRS fue una aparición colateral de la telefonía celular digital. Se lo llamó esto 2,5G, la aparición del envío de datos ya no desde un teléfono celular. Con la aparición de 4G apareció algo que se llamó Narrow Band IoT, es decir, IoT de banda angosta. Vamos a hablar ahora un poco de lo que significa todo esto y para introducir el uso actual de la telefonía celular para la transferencia de datos. Aparecen algunos conceptos, por ejemplo, LPWAN y qué es Narrowband IoT. Arranquemos con el concepto de LPWAN. LPWAN es la abreviatura de Low Power Wide Area Network, es decir, red de área abierta. Es decir, para diferenciarnos de lo que es Wi-Fi. Wi-Fi lo tenemos en nuestra casa, es decir, lo que llamaríamos Personal Area Network, red de área personal. Acá es amplia, está pensada para comunicarnos con una central desde el medidor de energía eléctrica sin necesidad de que venga una persona. Es decir, el medidor va avisando periódicamente el consumo de energía. Entonces, desde el punto de vista ingenieril, con Internet de las Cosas tenemos sensores con algún tipo de procesamiento local, es lo que con almacenamiento local, todo esto es lo que hoy en día se llama Edge Computing, computación en el borde, es decir, pegadito a los sensores. Esto entonces es Edge Computing. Accedemos a la red de comunicación interna, llegamos a Internet, procesamos en la red y almacenamos en la red, en la nube, perdón. Procesamos en la nube y almacenamos en la nube. De manera que el medidor de energía eléctrica o de caudal de agua es detectada el cambio del medidor, es decir, cuánto está avanzando el medidor, se procesa y llega a una aplicación que va a estar, por ejemplo, en la sala de comandos de la empresa de energía eléctrica o de agua, diciendo que hay un gran consumo en la zona de, qué sé yo, Vicente López. Entonces, podemos graduar el flujo de agua derivándolo hacia la zona de Vicente López porque en el microcentro hay poco consumo, entonces el consumo que teníamos planeado que fuera hacia el microcentro lo llevamos para otro lado. Es el tipo de decisiones inteligentes que se toman a través de este procesamiento en Internet de las Cosas. Y me permite entonces tener, una vez que tengo los datos, después le pongo flopcitas y moñitos y lo presento como quiero, por medio de diales, por medio de gráficos en los cuales estoy analizando cómo está evolucionando en función del tiempo el consumo de agua. Entonces determino que el pico de consumo se produce a las 7 de la mañana, que se baña todo el mundo, y el valle de consumo se produce previsiblemente a las 3 de la mañana, en la cual todo el mundo está durmiendo. Casi todo el mundo está durmiendo. Bueno, también puedo ver por medio de alarmas, por medio, bueno, de vuelta. Una vez que tengo los bits, llamémoslo así, puedo procesarlo y mostrarlo como yo quiera. Entonces nosotros dijimos que tenemos Wi-Fi, Zigbee y Bluetooth, que llamábamos Personal Area Network, y tenemos LoRa y Narrowband IoT, que son los que llamamos Low Power Wide Area Network. Y acá vamos a concentrarnos ahora en Narrowband IoT y luego vamos a hablar de LoRa. Narrowband IoT
corresponde a, a lo que GPRS era a 2G. Es decir, Narrowband IoT está asociado con 4G, con lo que se llama también LTE. Y acá nos aparece este gráfico bastante interesante. Lo que llamamos nosotros Short Range o Personal Area Network abarca Wi-Fi, Bluetooth y 802.15.4, que es una norma de IEEE, que es la que especifica el protocolo de comunicaciones. Alcance típico menor a 100 metros. Esto es lo que llamamos Personal Area Network. Por encima de ese lugar, hasta 10 kilómetros o más, tenemos lo que aparece en azul oscuro, es lo que llamaríamos vinculado con la telefonía celular, con soporte de telefonía celular, es lo que se llama Narrowband IoT en forma genérica, aunque aquí aparezca uno solo, en espectro licenciado, es decir, que son frecuencias asignadas por la autoridad regulatoria de comunicaciones del país en el cual hablemos. Y después tenemos otros dos que se llaman LoRa y Sigfox, que se pueden utilizar en la zona de espectro que esté libre. Por ejemplo, cada lugar en el mundo adopta una zona del espectro electromagnético en lo que se llama zona de trabajo para investigaciones, para bioingeniería y para usuarios en los cuales no tenga que contratar una licencia con el Estado. Por ejemplo, 2,4 GHz es una zona de frecuencia libre. 2,4 GHz es la frecuencia original en la cual trabajaban nuestros routers Wi-Fi. No tengo que pedirle permiso a nadie. Tiene la particularidad que se dio que 2,4 GHz es la frecuencia utilizada por todos los routers Wi-Fi en cualquier lugar del mundo. Luego, existen otras zonas de frecuencias libres que son asignadas o adoptadas por cada país. Por ejemplo, China, una zona de frecuencia libre que adoptó es 433 MHz. Europa adoptó 868 MHz. Estados Unidos adoptó 915 MHz. Nosotros, en nuestro país, habíamos adoptado 915 MHz. Pero, por esas cosas de la vida, luego se asignó la mitad del ancho de banda que teníamos en nuestro país a una empresa de telefonía celular. Y quedó una versión medio renga que tiene vinculación solamente a algo equivalente en Australia. Con lo cual, una vez más por una decisión tomada muy probablemente a nivel político, entramos en una zona gris, no adoptando una norma que usa la mayor parte de los países del mundo, como por ejemplo 915 MHz u 868. Nosotros 868 lo tenemos asignada a otros medios, no podía hacer, es decir, correspondía a 915. Entonces, en resumen, tenemos dos técnicas de comunicación a gran distancia que se llaman LoRa y Sigfox, que vamos a mencionarlas en un ratito, y otro conjunto de comunicaciones que utilizan las bandas de telefonía celular, tienen similares alcances, consumos del mismo orden, parecidos, pero del mismo orden, con lo cual uno deberá decir, si yo adopto, por ejemplo, trabajar con lo que estamos ahora empezando a definir como Narrowband IoT, tengo que asociarme con una empresa de telefonía celular.
tendré que ponerle un chip especial, es decir, una tarjeta SIM especial de un proveedor de telefonía celular que deberá tener primero servicio de 4G en mi zona, deberá tener habilitada la posibilidad de trabajar con Narrowband IoT en mi zona. ¿Por qué estoy haciendo estas aclaraciones? Porque las empresas de telefonía celular de nuestro país son bastante particulares en cuanto a las prestaciones. Entonces, en lugar de venir y ofrecernos de que tienen el servicio de conexión de datos de bajo consumo, lo que llamamos Narrowband IoT por ahora, tengo que ir a pedírselo yo. Para pasar a Narrowband IoT, lo único que tuvieron que hacer fue un cambio de firmware. No tuvieron que invertir un peso en las antenas ni en los transmisores. Inclusive, algunas de las empresas proveedoras de equipamiento, como Ericsson, ofreció la actualización sin cargo, del firmware sin cargo. Bueno, sin embargo, uno tiene que ir y golpear la puerta de las empresas de telefonía celular para pedirles, por favor, que verifiquen si tienen acceso, si tenemos acceso a 4G en nuestra zona y si tenemos acceso a Narrowband IoT en nuestra zona. Entonces, ese es un riesgo y un costo. Y tiene también sus ventajas. Ventajas que ya tengo la infraestructura, tengo que conectarme como si fuera un teléfono celular, nada más. Tengo que pagar un abono mensual, eso es un problema. Y quedo supeditado a la existencia o no de cobertura. Si yo estoy en el medio del campo, no me sirve esta solución, porque si yo estoy en el medio del campo, seguramente no voy a tener una antena de telefonía celular cerca. Esta solución es bastante piola cuando yo estoy midiendo los medidores de energía eléctrica en mi barrio, cuando estoy midiendo el consumo de agua en mi barrio. No me sirve si yo quiero saber la temperatura de las vacas de mi campo. Lo de las vacas de mi campo, queden claro que es una expresión de deseos, nada más. Entonces, en el caso de que yo esté en zona urbana, que tenga cobertura 4G y que la empresa de telefonía celular que mejor señal tenga en el lugar que yo voy a trabajar haya habilitado el servicio de transmisión de datos Narrowband IoT, en ese caso me parece que es una opción interesante, sobre todo si es la medición de estado de energía, de consumo de energía, porque es un servicio que yo puedo agregarle al costo del abono mensual del cliente. Ahora bien, si estoy de vuelta en el medio del campo, no me conviene, tendré que hacer yo mi propia red. ¿Alguna pregunta hasta aquí de esta larga perorata introductoria? ¿Alguna duda? Bien. Acá hay ciertas características que nosotros no hemos mencionado hasta ahora. Por empezar, esto de LP WAN no está pensado para mandar fotos, ni mucho menos para mandar videos, sino para enviar una vez por día el estado de los medidores de energía eléctrica. 3 veces por día la temperatura de las vacas. Y mandar una pequeña cantidad de bits. No está pensado para enviar ni una foto, ni enviar voz por ahora, con lo cual es un rubro bastante bien caracterizado. Se busca que sea sub-gigahertz por las características de propagación que dijimos, por la facilidad de conexión que tiene por el hecho de estar trabajando por debajo del gigahertz.
Bueno, tenemos distintas tecnologías en la cual dentro de lo que llamamos el LPWAN, vamos a vincularnos con la red de telefonía celular. Por ejemplo, en una de las opciones. En la otra no. Y después en la zona de bajo alcance, de corta distancia, tendremos Bluetooth, Zigbee y algunas otras más que no han tenido tanta difusión como Bluetooth y Zigbee. Entonces, el nombre LPWAN se refiere a redes de área amplia y de baja potencia, que está pensada para la interconexión de dispositivos que transmiten datos en forma esporádica y pequeña cantidad de datos. Justamente por eso es que la batería puede tener una autonomía de años, porque no está pensado para uso continuo. Si quiero utilizarlo en forma continua, tendré que alimentarlo ya no con pilas comunes, sino que necesitas con una batería o con la conexión a la red de 220 volts. El espectro sub-gigahertz, dijimos que 433 MHz es propio de Asia, 868 MHz es propio de Europa, y 915 MHz para las Américas, con las características y restricciones de cada país en particular. Esto es para LoRa, porque estas son frecuencias libres, que no tengo que pedirle permiso a nadie y no le tengo que pagar nada a nadie. Mientras que se utiliza la banda de 700 a 800 MHz para telefonía celular. Tenemos la incorporación, la idea de que los dispositivos que nosotros tenemos, los objetos, semáforos, electrodomésticos, se conectan de alguna manera inalámbrica y de largo alcance con una estación base. Eso permite acceder a una red que nos lleva a Internet, y a través de Internet a una aplicación que tengamos en la nube que nos permite ver el estado de un medidor, el estado de un electrodoméstico, lo que fuese. Con lo cual, trabajando en un modelo de capas, tenemos el mundo de adquisición de datos, por ejemplo, la detección de un sitio disponible para estacionar. Utilizando algún mecanismo, nos comunicamos a la capa de red, que es la que nos permite primero loguearnos a esa red, para que no cualquiera meta basura en la red. Eso nos permite llegar a la capa de aplicación a través de, pasando por una capa de gerenciamiento, llegamos a la capa de aplicación en la cual se nos presenta la información como información normal comercial. Entonces tenemos Internet de las Cosas celular, que es la que estamos hablando ahora, y no celular, que es la que vamos a hablar en un ratito. Acá tenemos las perspectivas para el año 2025. Ustedes saben que estos gráficos los hacen soñadores que están después de una tormenta de Cabernet Sauvignon o de Malbec, porque bueno, manejan números que después la realidad hace que no se puedan cumplir por distintas razones, como hemos vivido en el año 2020. Prevén que la mayor parte de las comunicaciones de Internet de las Cosas se hagan a través de Narrowband IoT, es decir, telefonía celular. Una parte importante se haga a través de LoRa y una pequeña parte a través de Sigfox. LoRa y Sigfox nos merecerán un análisis posterior. Entonces, Narrowband IoT es el uso de la telefonía celular para la transmisión de datos. Significa que
tenemos un punto de conexión a través de un módem, Narrowband IoT, que nos va a permitir vincularnos con la red de Internet, usar un pedacito de esa red de Internet para que a través de ella podamos llegar a una aplicación y que, entonces desde recuerden la palabra que hemos mencionado en alguna oportunidad, gateway. Gateway es el dispositivo o sistema que me permite pasar de una forma de transmisión de datos a otra. Por ejemplo, un gateway será aquel que reciba datos en LoRa y me permitan a mí entrar al mundo de Internet. Gateway será aquel dispositivo que reciba los datos de Narrowband IoT y me permitan pasar al estado de Internet. Este gateway, entonces, recibe por un lado Narrowband IoT, luego me permite a través de un sistema de gerenciamiento de la red, decir que este paquete de datos lo voy a enviar a una estación de comunicaciones. Es decir, voy a poder definir que quiero comunicarme con esta estación porque tiene mejor señal que esta otra estación y que estas otras porque están distintas. Con lo cual, este gateway va a estar recibiendo información de un tipo, Narrowband IoT, por ejemplo, y transmitiéndola al mundo de Internet para que llegue a una aplicación y esa aplicación me presente datos o me haga sonar una alarma de acuerdo a lo que yo he programado. Dicho de otra manera, todo ocurre como si en la red tuviera un sitio en el cual tiro datos, un buffer, y habrá una aplicación que está monitoreando permanentemente el estado de ese buffer y el contenido de ese buffer. Esto es, entonces, el principio de funcionamiento. Nodos que transmiten información, esa información que se transmite, por ejemplo, a través de LoRa o Narrowband IoT, me permite llegar al mundo de Internet donde coloco datos en un buffer y habrá una aplicación que toma esos datos y los procesa. Descripto es así bastante sencillo. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Dudas? Vamos a plantear un ejemplo, mejor dicho, vamos a plantear, y esto ustedes lo van a tener que contestar, ¿qué sistema voy a utilizar para hacer mediciones y control en agricultura, en ganadería? Es decir, por ejemplo, ¿qué significa esto? Existen sistemas de monitoreo de humedad en el suelo, lo cual es muy necesario hoy en día para, por ejemplo, la parte de vinos, en los cuales ya no es como hace 50 años, en los cuales se abrían las compuertas y que el agua llegara a todas las plantas de vides, a todas las vides. Sino que hoy en día se trabaja de una manera muchísimo más controlada, porque hay un enólogo que dice que para que la uva dé el vino que él quiere, tiene que tener tal grado de humedad del suelo. Y no más que eso, porque deja de tener la suficiente cantidad de azúcar la uva, y no menos de eso porque la uva sufre. Entonces, se ponen sensores de humedad en cada una de las
de los puntos de interés, que puede ser, por ejemplo, uno en cada hilera de plantas de uvas, de vides. Y en base a eso voy goteando, como ustedes escuchan, porque hay una instalación de agua con unas mangueras perforadas y que me permiten gotear agua como para lograr el nivel de humedad pretendido. Y de esta manera necesito medir la humedad en el suelo sin posibilidad de que me llegue 220, porque sería muy complicado mandar 220 a una superficie tan extensa como la que puede ser un viñedo, con un clima hostil, porque puedo llegar a tener cerca de 40 grados durante el día y 0 grados durante la noche, y que puede llegar a llover y que puede llegar a caer piedra. No puedo llevar 220 así nomás y que estén los operarios trabajando. Entonces tengo que poner sistemas autónomos. Sistemas autónomos que me envían el estado de la humedad 1, 2, 3, 4 veces por día, no más que eso. Y aparte, que lo estoy sectorizando, porque, por ejemplo, en un lugar en el cual no le da pleno rayo de sol porque tenemos un árbol por ahí cerca, entonces no necesita, como no hay tanta evaporación, tanta agua como el otro sector en el cual está en la ladera y que le da el sol de pleno durante toda la tarde. Entonces voy midiendo la humedad en cada uno de esos puntos con un sistema que tiene que ser autónomo, alimentado por baterías y con larga vida útil de las baterías, porque no tiene sentido que le tenga que ir cambiando las baterías todos los días. Sería un trabajo costosísimo. Entonces, mido la humedad del suelo, le aviso a una central que detecta si tiene que abrir o cerrar la electroválvula que alimenta de agua a esa tira de vides. En la ganadería, por ejemplo, para medir la temperatura de las vacas, por varias razones. La primera de ellas es si la temperatura sube de la vaca, puede ser porque tengo una infección, o, con lo cual obviamente es una alerta como para llamar al veterinario y que vea lo que sucede, o bien que la vaca entró en celo, es decir, que se puso en funcionamiento la fábrica de terneros. Entonces, se manda a buscar la vaca 4597 que está en el potrero 4A, se la manda a buscar para fabricar un ternero para el próximo año. Esa es una aplicación. Después, otra aplicación, seguimiento de contenedores, vagones y vehículos. Contenedores es importante para saber que el contenedor que me llegó de China hoy a la mañana está en el puerto, está arriba del camión o llegó a destino. Para el caso de los vagones de ferrocarril también, para saber dónde está cada vagón, porque necesito vagones cerealeros o vagones de petróleo y tengo que saber de dónde los tengo que traer. Y para vehículos también, por lo que estuvimos mencionando recién, de, por ejemplo, el caso de los camiones, que quiero saber dónde están y a qué velocidad se están moviendo. Y luego tenemos telemedición del consumo de agua, del consumo de energía eléctrica. Si agua y gas son parecidos. Agua y gas significa riesgo de shock eléctrico si mando 220 o de explosión si mando 220. Entonces, agua y gas se tienen que alimentar obligatoriamente por batería. Y consumo de energía eléctrica, y ahí no tengo problema porque tengo la red de 220 o de 380, y con lo cual no tengo problema de alimentar sin necesidad de pilas, salvo que se corte la energía eléctrica y tenga que avisarlo. Bueno, después vamos a ir viendo cada uno de los ejemplos, cómo me conviene analizarlos. Es decir, cada uno de estos casos
cómo me conviene responderlos. El 3GPP es una organización que surgió justamente con 3G, con la introducción de Internet al teléfono, y que es un conjunto, un consorcio de organismos que generan normativas de telecomunicaciones. A pesar de que 3G pasó a 4G, a 5G, y ya se está hablando de 6G, ya hay algunos seminarios que hablan de 6G, se sigue llamando de la misma manera, 3G Partnership Project, es decir, un proyecto compartido entre iguales de la tercera generación de telefonía celular. Entonces, lo que se pretendió fue hacer una especificación que fuera aplicable a la mayor parte del mundo, de 3G, y de esto, paulatinamente, después se aprovechó esa experiencia para hacerlo en 4G y en 5G. Entonces, bueno, esta es un poco la historia, y actualmente se está buscando unificar los requerimientos de 5G, y acá empiezan a tallar los grandes temas de geopolítica, porque uno de los que lleva la vanguardia es Huawei, a la cual se asocia con intereses políticos chinos, y por lo tanto si se está buscando bloquear el ingreso en Occidente de la tecnología Huawei, porque si nosotros lo pensamos fríamente, el que maneja este gran router, llamémoslo de esta manera, de 5G, tiene mucho poder. Nunca sucedió con las empresas tradicionales como Nokia, Ericsson, en que se asociaban sus nombres con pertenecientes a Occidente. En este caso estamos hablando de una empresa de tecnología oriental, y bueno, aparecen los resquemores de conflictos geopolíticos que a nosotros como técnicos, desde el punto de vista técnico, nos exceden. ¿Qué es Narrowband IoT? Es una tecnología LPWAN que coexiste con las redes de celulares, ya sea de las viejas GSM y LTE, utilizando en lo posible bandas sub-gigahertz, pero licenciadas. Es decir, estoy utilizando las bandas de telefonía celular, sin lugar a dudas. Hay dos alternativas. Una que se llama Cat-M1, o también se la llama LTE-M, y Narrowband IoT a secas. Fíjense, es un juego de palabras, pero Narrowband IoT es una subcategoría de Narrowband IoT. Narrowband IoT se asocia con el uso de la red celular para la transmisión de datos de Internet de las Cosas. Y Cat-M1 es la otra subdivisión de Narrowband IoT. Utilizan bandas de 180 kHz, se llama Resource Block o RB, y que se emplea, se asocia al espectro de telefonía celular 4G. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestro país tenemos fundamentalmente 3 empresas de telefonía celular: Claro, Movistar y Personal. De acuerdo a una licitación que se hizo hace unos años, se le asignó a cada una de ellas un ancho de banda dentro de la banda de telefonía celular. Entonces, supongamos que existiera una banda de 850 MHz de telefonía celular 4G. Entonces, y estoy tirando números al azar simplemente como para tratar de entender. La banda de 789 MHz, perdón, dijimos
supongamos que existe la banda de 790 MHz para telefonía celular. La banda de 789 MHz se le asignó a Claro. La banda de 790 MHz se le asignó a Movistar. La banda de 791 MHz se le asignó a Personal. Entonces, cada uno de estos proveedores de servicio de telefonía celular tienen a su vez subbandas dentro de esa zona. Y esas son las subbandas que luego se celularizan. Es decir, en el entorno de 789 MHz que se le asignó a Claro, va a tener subbandas que se van a ir asignando a distintos puntos del país y repitiéndose en otras zonas. Dentro de eso, esas subbandas, tenemos subbandas de 180 kHz, que son cada uno de los canales. Entonces, ¿qué significa Narrowband IoT? Es un 4G disminuido, buscando transmitir la menor cantidad de datos posible. Por ejemplo, si yo voy a utilizar un teléfono, voy a usar el sistema para medir el consumo de energía eléctrica o el consumo de agua o el consumo de gas, el medidor no se va a mover. Por lo tanto, voy a utilizar una forma de conectividad que no transmita la posición o el movimiento o que permita lo que se llama roaming, el movimiento del dispositivo. Con lo cual, disminuyo, acorto la cantidad de datos que transmito y por lo tanto, aumento la vida útil de las baterías. Entonces, con esa idea, también voy a ir eliminando en la conexión todo aquello de 4G que no sea imprescindible. Se aprovecha la infraestructura existente en LTE. LTE es la abreviatura de Long Term Evolution, evolución de a largo plazo, que nosotros lo llamamos también 4G. Entonces, lo único que se requiere es una actualización de firmware en las celulares, en las empresas de telefonía celular. Que si la tienen que pagar es una mínima inversión. No tienen que modificar nada del hardware. Y se puede llegar a conectar hasta 100.000 dispositivos con cada celda. Con la posibilidad de que, si fuera necesario, voy utilizando otras subbandas adicionales a esa celda en particular. Entonces, es una comunicación bidireccional half-duplex. Tenemos los dispositivos suben datos, uplink, y utiliza, y acá es una cosa muy interesante, que la planteamos una vez, pero que la vamos a utilizar frecuentemente la idea. ¿Por qué no se interfiere entre sí, por ejemplo, Bluetooth con Wi-Fi, si trabajan en la misma frecuencia? Bueno, no se interfieren porque utilizan distintas técnicas de modulación que son compatibles. En el caso, por ejemplo, de la subida de datos, se va a utilizar Frequency Division Multiple Access, es decir, que se le asignan distintas subfrecuencias a cada dispositivo. Acceso múltiple por división de frecuencias. Significa esto. Mientras que, al revés, downlink, es decir, del dispositivo, de la red, de la celda al dispositivo, se utiliza ortogonal FDMA, utilizando la modulación por desplazamiento de fase en cuadratura, QPSK, permitiendo como máximo
200 kilobits por segundo de subida y 200 kilobits por segundo de bajada. Es decir, evidentemente esto no fue pensado para transmitir ni fotos ni videos. Y se piensa que es para transmitir hasta 1600 bytes por mensaje como recontra super máximo. La vida útil de las baterías es de 10 años transmitiendo 200 bytes por día. Si transmito más bytes por día, acorto la vida útil de las baterías. De cualquier manera, si la llevo a 3-4 años, es un plazo recontra súper razonable para hacer el mantenimiento. Entonces, bueno, aquí están descritos las tecnologías de modulación FMDMA que se complementan con Time Domain Multiple Access, acceso múltiple por división de Time Division, perdón, Multiple Access, acceso múltiple por división de tiempos, es decir, dándole un ratito a cada uno de los usuarios, o bien CDMA, que son variantes que se utilizan dentro del nivel ISO-OSI. Cuando hablamos de Orthogonal Frequency Division Multiple Access, lo que se hace es asignar, y esto es interesante, este gráfico lo resume muy bien, un pedacito de frecuencia a cada usuario durante un cierto rato. Entonces, el usuario 1, que aparece aquí en este color durazno, se le asignan este conjunto de subfrecuencias durante un cierto rato. Y después al rato, esa frecuencia se le asignan a otro usuario. Y acá queda claro, por ejemplo, que lo que está usando el usuario 2, que son este conjunto de frecuencias, durante este tiempo, luego se transmiten inmediatamente, se pasan al usuario 3. Entonces, se corta a un usuario y se pasa al siguiente. Esto es lo que se llama Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Lo cual, evidentemente, acá muestra lo complejo que es la sincronización, porque tengo que cambiar de frecuencia, cambiar de usuario, y que todo esto resulte transparente para los usuarios. QPSK es la modulación por cuadratura, por desplazamiento de fase. Y la ventaja fundamental que tenemos frente a GPRS es el consumo. La velocidad de transferencia es baja también, y el consumo de ancho de banda vamos a ver que es pequeño también. La ventaja adicional que debido a la técnica de modulación se mejora en 20 dB el alcance y 20 dB en la relación señal a ruido frente a GSM, GPRS, y de esta manera nos permite aumentar el alcance, porque mejora la relación señal a ruido por las técnicas de modulación que se emplean. ¿Por qué banda angosta? Porque como el ruido es proporcional al ancho de banda, al disminuir el ancho de banda, se aumenta la relación señal a ruido y se aumenta el alcance. El caso de narrowband IoT, se utilizan 15 kHz, pero que lo que se llama la granularidad se puede reducir a 3,75 kHz para mejorar más aún la relación señal a ruido. Al disminuir el ancho de banda, bajo la relación señal a ruido, aumento la relación señal a ruido y por lo tanto aumento el alcance, y a igual distancia aumento la robustez de la comunicación. En caso de ser necesario, se repite la información hasta que llegue. Es decir, que se repite la información y el receptor, y en forma transparente para el usuario, va juntando un pedacito del mensaje 1 que recibió bien el primer byte, del mensaje 3 recibió bien el segundo byte, de la repetición
5 recibió bien el cuarto byte, de la repetición 32 recibió bien el quinto byte, y así sucesivamente. Así que va armando el paquete completo, si fuera necesario, con múltiples repeticiones. Entonces, la repetición busca garantizar la recepción de los datos, aumentando la probabilidad de la recepción. Entonces, Narrowband IoT permite mejorar 10 o 20 dB frente a 0 dB, 10 dB o 20 dB, de acuerdo a la especificación que nosotros consideremos que es necesario para la comunicación que vamos a hacer. Normal, robusta o extrema. Y después todo esto depende del desarrollo de la celda, de las condiciones de propagación, si vamos a estar al aire libre dentro de una casa, dentro de un mismo edificio, porque una vez yo quiero saber en un edificio que es un hospital, qué le pasó al paciente de la habitación 215 del segundo piso, que detectamos que nos parece que se cayó. Bueno, para eso también se puede usar Narrowband IoT, porque me va a permitir hacer un módulo muy pequeñito, con pilas chiquititas que permitan detectar con un acelerómetro si un paciente se cayó. Bueno, todo esto se puede llegar a programar por medio de timers y de módulos en cada comunicación. Entonces, si les parece bien, hacemos un corte. Estamos saliendo en vivo por YouTube. Genial, bueno, por ahí tenemos algún youtuber que nos siga. Bien, chicos, bueno, a ver, para que quede claro entonces, digamos, el ejemplo, y aprovechando ya que la grabación tome todo completo, ustedes están viendo mi stick ahora, al que yo le adosé una memoria SPI, es una memoria de cuadrado PROM, con, bueno, los cablecitos de interconexión al jack hembra que tiene nuestro stick, que es, fíjense, es una memoria muy similar a la que trabajé la vez pasada. En la de la vez pasada era del mismo estilo, es una memoria también de montaje superficial, pero bueno, digamos, le soldé los cablecitos, son 8 cablecitos al stick, como para que nosotros podamos hacer la práctica hoy con esta memoria. Bien. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que es la memoria SPI con la que vamos a estar trabajando. Yo voy a compartirles pantalla, denme un segundito. Y vamos a estar viendo la memoria en cuestión. Ahí está, avísenme si están viendo mi pantalla. Ahí se ve. Genial. Bueno, ¿cuál es la memoria con la que vamos a estar trabajando? Es esta, la memoria 95128. ¿Por qué elegí esta? Bueno, porque es la que yo tenía disponible dentro del gavetero. Es una memoria de cuadrado PROM, fíjense que es el mismo tipo de memoria respecto a la que estuvimos trabajando en la clase pasada, que era una memoria EPROM, pero con la diferencia que esta se accede vía SPI, mientras que la de la clase pasada se accedía vía I cuadrado C. Bien, son dos protocolos de comunicación intraplaca serie con diferencias y similitudes que, bueno, vamos a estar viendo hoy justamente, y vamos a tener claramente el contraste de uno frente a otro. Bien, si yo tuviera que abrir una pizarra ahora, en donde hagamos juntos la evaluación. Yo del lado izquierdo quiero hablar de I cuadrado C, bien, que muchas veces se conoce como I2C, y del lado derecho quiero hablar de SPI. Y acá, bueno, hagamos un ping-pong, chicos, así entre todos lo vamos completando rápido. I cuadrado C, tengan en cuenta que fue un protocolo desarrollado por Philips, inicialmente surge como protocolo intraplaca dentro de los televisores, ya digamos la electrónica y todo lo que es electrónica secuencial dentro de las placas comenzó a ser
muy voluminosa dentro del PCB y bueno, decidieron para evitar manejar por puerto paralelo o por comunicación paralela a todos los dispositivos, bueno, se decidió crear el bus I²C. Bien, ahora, si tuviéramos que definir, chicos, yo acá voy a abrir el texto y voy a ir completando. Lo que es I²C. Vamos, ya yo les voy haciendo preguntas y vamos completando. ¿Es half duplex o es full duplex? Half. Bien, half duplex. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Bien, ¿es un método de comunicación sincrónico o asincrónico? ¿Recuerdan las líneas que teníamos en I²C? ¿Cuáles eran? Es sincrónico porque tenemos justamente una línea clock. La de clock. Exactamente. Siempre ustedes, chicos, que haya una línea de clock es un protocolo sincrónico. Bien. La WART justamente es asincrónica porque nosotros tenemos transmisión y recepción y no tenemos una tercera línea de clock. Bien, por eso es que se conoce como asincrónico, de Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Bien, pero I²C es un protocolo sincrónico, half duplex. No, creo que no nos llegamos a charlar la clase pasada, pero se los menciono ahora. Las salidas de los transceivers en I²C son Open Drain / Open Collector, dependiendo del tipo de tecnología que estemos utilizando. Bien, eso ténganlo en cuenta, porque lo vamos a contrastar contra SPI. Bueno, después teníamos, a ver, ya tenemos sincrónico. Sincrónico tenemos en cuenta que admite varios dispositivos. Bien, 127, ideal, o tengamos en cuenta que este número no sea arriba, pero dejémoslo como que admite varios dispositivos. ¿Por qué? Si recuerdan, dentro del control byte en I²C, ahí es donde uno seleccionaba primero la tecnología, es decir, ese famoso 1010 en una memoria EPROM, o cualquier otro número en cualquier otro dispositivo, y después teníamos 3 bits de señalización, que eran 3 bits que se ponían a VCC o a ground, eran las patitas del dispositivo, y eso nos daba el direccionamiento final del dispositivo. Por eso es que nunca vamos a llegar a 127. ¿Por qué? Porque ya 4 de esos bits vienen asignados al dispositivo de fábrica, o sea que no vamos a poder tener nunca 127 dispositivos distintos en un mismo bus, pero sí podemos tener varios dispositivos conectados en simultáneo al mismo bus. Bien, después en cuanto a velocidad, esto lo charlamos un poco la clase pasada. Yo en I²C estaba obligado a setear una frecuencia, digamos, por defecto de clock. O sea, yo tenía que fijar una frecuencia, no sé, de 100 kHz, 1 mega, 5 mega. ¿Recuerdan eso que lo conversamos en un apartado? Les dejo la pregunta ahí, es velocidad. Y en realidad, bueno, se las respondo yo. O sea, la velocidad de I²C obviamente que viene limitada. Y viene limitada dependiendo de cuál sea la revisión, puede ser 1 mega, puede ser 10 mega. Eso depende de la revisión de I²C con la que estemos trabajando. Pero sí quiero serles claro en algo, y en realidad acá les pregunto, a ver si con esto, digamos, termina de decantar la idea. El clock, o sea, la señal de clock en I²C, ¿quién la genera? El master. Exactamente, o sea, en I²C la señal de clock la genera el master. ¿Qué quiere decir eso? Si el master genera una señal de clock de 633,45 kHz, el sistema va a funcionar igual, porque los slaves son las transiciones, es decir, cuando hay un flanco ascendente, valida los distintos datos que tenga que tomar, o bien cuando hay un flanco ascendente, chequea la línea SDA para saber si es una condición de start o de stop. ¿Bien? Pero lo que le interesa a los slaves son los flancos. No va a analizar un slave si la señal está a 634 kHz, está a 1 MHz o está a 1,18 MHz. Lo que sí tenemos que garantizar es no pasarnos de la velocidad máxima del periférico con el que estemos trabajando. Bien, si el periférico nos dice que la velocidad máxima es de 1 MHz, y no vamos a ponerle 5 MHz porque no va a funcionar.
pero sí podemos setear nosotros la frecuencia de trabajo que querramos y no va a haber ningún problema con eso porque, insisto en lo mismo, lo que importa son los flancos, ¿bien? Obviamente que una cuestión de prolijidad y de orden, yo setearía frecuencias cerradas, ¿bien? O sea, 500 kHz, 1 MHz, 1,5 MHz, ¿bien? Y aprovecho, y esto les paso, digamos, el detalle a ustedes para el momento en el que estén desarrollando sus PCBs. Con Fernando y con Fiamma, el martes pasado estuvimos haciendo una revisión de su PCB y salió una pequeña corrección a hacer que tenía que ver con la señal de clock, justamente. Fernando, en forma criteriosa, lo que quería evitar eran los puentes en su PCB, entonces, ¿qué hacía? Se daba toda una vuelta completa en anillos sobre el PCB para que esa señal de clock no tuviera puentes. Ahora, ¿cuál es el problema? En la señal de clock, nosotros vamos a tener una señal de alta frecuencia, o sea, estamos hablando de una señal que va a rondar el megahertz. Tengan en cuenta que en un megahertz tenemos un montón de condiciones parásitas en un PCB, como capacidades parásitas, inductancias parásitas y resistencia serie propiamente del track, o sea, de la pista. Cuanto nosotros más largo, con mayor extensión, generemos el track de clock, peores condiciones vamos a tener en ese clock, es decir, que la señal cuadrada va a empezar a ser una señal tirando a triangular, o sea, se va a empezar a redondear en las puntas, ¿por qué? Justamente por las condiciones parásitas, ¿bien? O sea que es preferible que ustedes hagan un puente más en su placa a que den toda una vuelta sobre las señales de clock. ¿Bien? Lo mismo pasa con las señales de datos. Las señales de datos también son señales de altas transiciones, así que preferentemente en el diseño de sus PCBs tiendan a minimizar la longitud de SDA y SSL. Si ustedes después me comentan, Juan, yo esta línea la estoy usando para medir una tensión de batería. Y bueno, una tensión de batería es una tensión continua. La verdad que entre que el track sea de 3 centímetros, 5 centímetros o 7, no van a tener una gran diferencia. Ahora, en una línea de datos o de clock de I²C o de SPI, van a tener una gran diferencia. Así que ustedes cuando desarrollen el PCB, obviamente establezcan estas prioridades de diseño. Primero tengo que trabajar sobre las señales digitales de alta frecuencia y después sobre las señales analógicas, obviamente con cierto orden de prelación también a la hora de ir desarrollando los tracks. ¿Bien? O sea que velocidad, la respuesta es la fija, el máster, y ponemos